muchas gracias por acompañarnos en el programa Mundo PLD de Hablemos TV, el canal jurídico financiero. El día de hoy tenemos un gran invitado. Nos acompaña Sandro García Rojas, el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Octavio. Buenos días. Hola a todos, muy contento de poderles saludar y de participar en este programa, en esta entrevista con Mundo PLD. Muchas gracias. Bueno, Sandro además es licenciado en Derecho, es catedrático y especialista en prevención y detección de lavado de dinero. Tiene varios másters en Derecho Penal, Económico y en Seguridad. Sandro, no sé si nos puedas platicar un poquito acerca de ti y de tu trayectoria profesional. Con mucho gusto, Octavio, gracias. Pues sí, como bien lo apuntas, soy abogado y a lo largo de algunos años pues he estudiado, la vida nos va llevando un poco por el azaroso camino y afortunado camino donde encontré el tema de la prevención del lavado de dinero. Hace muchos años tuve la oportunidad de ser el agregado adjunto de la Procuraduría General de la República ante la Unión Europea y Suiza, y allá tuve la oportunidad de estar, de presenciar, de participar, de ser parte de la delegación mexicana que atendía los diferentes temas, por ejemplo, de lavado de dinero, prevención de lavado de dinero en los foros de aquel lado del planeta, en Naciones Unidas, la Convención de Viena, etcétera. Entonces, pues allá comencé hace ya muchos años estudiando esto que hoy te puedo decir fehacientemente que me apasiona. Buenísimo, muchas gracias. Y la verdad, creo que tienes una trayectoria, una gran trayectoria profesional. Sandro, entrando en materia un poco más de la entrevista y conscientes de los cambios que tiene la tecnología, ¿cuál es la perspectiva que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ejercer sus bondades en los procesos de supervisión y análisis de datos? Gracias, Octavio. Mira, yo te diría, la tecnología entendida como una herramienta que se construye para facilitar, digamos, las tareas que normalmente realizamos. Es una tarea que, como decía yo, se va construyendo a lo largo dependiendo de lo que los humanos vamos necesitando, ¿no? Las herramientas las hemos ido construyendo a lo largo de esas necesidades, y cuando desarrollamos algo que es muy bueno, pues ahora desarrollamos alguna cosilla mejor en esa herramienta tecnológica, y déjame referirme a lo mejor al clavijero en una guitarra, ¿no? Alguien descubrió que una cuerda de una guitarra tensa hacía un sonido y que si le ponías una caja de resonancia emitía un sonido mayor. Pues de la misma forma un clavijero, antes eran de madera, después se hicieron de metal, después se hicieron engranados, después se hicieron eléctricos. Es decir, la evolución de la tecnología va conforme va justamente evolucionando la tarea humana que la inventa. En el caso de la supervisión, la herramienta de la tecnología es fundamental y nos ha servido a lo largo de los últimos años. Hoy día estamos ante un auge importantísimo porque creemos y estamos convencidos que la bondad, como tú lo mencionabas, las bondades que puede tener la herramienta tecnológica es enorme, principalmente por dos factores. Uno, porque te permite adentrarte a un universo de muchísima información. Pensemos que estamos hablando de grandes cantidades de información, hablemos de operaciones, de clientes, de lugares, de transacciones, de tipos de productos o de servicios, de zonas geográficas donde se operan, etcétera. Es un gran contenido, digamos, de información. Y número dos, la habilidad para saber buscar dentro de ese ancho mar lo que estás buscando. Y de alguna forma, la supervisión, como ustedes saben, como tú sabes, debemos tener una referencia basada en riesgos. No vale llegar y revisar el manual, el sistema, las operaciones, la integración del expediente. No acabaríamos nunca si quisiéramos hacerlo de manera total o integral. Tenemos que ser mucho más asertivos. ¿Qué cosa nos puede ayudar para ser asertivos? Justamente eso, la tecnología, el análisis de los datos, la inteligencia artificial, ¿no? Me parece muy interesante lo que estás mencionando
Eh, Creo que también en temas de tecnología, el concepto de subtech o supervisión tecnológica, pues también cada vez toma más fuerza, ¿no? Y se escuchan temas como blockchain o como la inteligencia artificial e incluso el open banking, ¿no? Y muchos términos más. ¿Cuáles de estas tendencias se consideran más relevantes para las actividades de la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Como miras hacia una transformación digital, por Mira, ejemplo, ¿no? la Comisión Nacional Bancaria de Valores está siempre en un proceso constante, incesante, de incorporar mecanismos innovadores. ¿Para qué? Para lograr una supervisión que esté basada en riesgos, pero no nada más basada en riesgos, sino que sea lo más efectiva. Que la supervisión de la comisión tenga un efecto muy positivo en la entidad a donde vamos. Bajo este contexto, digamos, lo que hemos tratado de hacer es ser pioneros a nivel internacional en la instrumentación de estas mejores prácticas de supervisión. Y mantenernos en esta vanguardia, evidentemente requiere pues de mucha concentración, de mucho trabajo, de mucho expertise, de cierta pericia de aquellos que realizan la supervisión, para que la herramienta de la tecnología con la supervision based on technology, o este binomio subtech, nos puede ayudar para no solamente mantener un liderazgo, por supuesto, en las acciones que hacemos, sino nos interesa más la efectividad de nuestra supervisión. El término, como decíamos, refiere a la innovación, que de alguna manera las autoridades tenemos que marcar tendencia para apoyar las funciones que hacemos normalmente, ¿no? Y esto se lleva a cabo a través de automatización de procesos, análisis de información, ya lo platicábamos hace unos minutos, grandes cantidades de información, con la finalidad de que la supervisión sea mucho más proactiva, mucho más preventiva, mucho más útil. La tarea consiste en cómo extraer información, cómo analizar esa información, validar la información como tal y eventualmente cuando consolidas, y voy a hablar aquí de un término de los algoritmos que tú como autoridad le programas a la herramienta. ¿A qué me refiero con esto? Un algoritmo es una ecuación donde si sumas A más W es igual a reacción E, pongamos, pues cuando los grandes bancos de información obtienes esa información, validas, la analizas, sumas y te dan estos algoritmos, tú puedas ver reflejado en un tablero de control, en un dashboard, de alguna manera el resultado de esa información con esos algoritmos y te permite ser, como decía yo hace unos minutos, mucho más asertivo. Es decir, que si voy a pedir un expediente concreto o voy a ver el tratamiento de un cliente en específico en una entidad financiera, no sea aleatorio, ¿no? Esa solicitud no sea de manera aleatoria, sino hacerlo de manera mucho más asertiva, solicitando la información concreta que ya tus tableros de control, gracias a esas ecuaciones, a esos algoritmos, a esas herramientas tecnológicas, pudiste deducir que eventualmente tenías para qué hacerlo, para qué solicitarlo, y entonces nuestra supervisión, tratar de hacerla mucho más efectiva, mucho más puntual y sobre todo mucho más útil para la entidad a la que supervisamos. La verdad que buena explicación porque nos lo aterrizas muy bien, Sandro, muchas gracias. Y a mí me gustaría retomar un poquito el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema que, no sé, cada vez o cada día lo tenemos más en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras vidas en general, ¿no? ¿Cómo está influyendo la inteligencia artificial en la prevención y combate del lavado de dinero? Porque al final pues, son estos datos que se organizan de alguna manera para obtener información, Yo ¿cierto? te diría, la influencia de la inteligencia artificial hoy prácticamente no deja de estar presente en todos lados donde hay un teléfono celular, una operación financiera. Antes la recopilación de la información prácticamente estaba acotada a lo que se buscaba, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las políticas de un manual en materia de prevención de lavado de dinero y cuál es la reacción que tiene la entidad frente a esa política? Pero hoy tienes un conjunto de información que antes no necesariamente
podía recopilar. Y me refiero a horarios de transacción, lugares, geolocalización, tipo de servicios o productos que se están utilizando a través de las herramientas digitales. Hoy el onboarding digital es una realidad. Las entidades financieras están prácticamente sumadas en esta perspectiva de poder abarcar al mundo, porque además con el tema de la contingencia y de la pandemia se aceleraron estos procesos. Entonces, hay un montón de información, Octavio, de qué hace, qué compra, dónde compra, qué hora compra, cuáles son las operaciones promedio que realiza, con quiénes suele eventualmente transaccionar una persona. Y todo esto, yo suelo decir en alguna de las charlas académicas que me dan oportunidad de dar las universidades, la información es útil, sin duda, siempre y cuando sepas cómo explotar esa información. Si la información no se explota, es hasta riesgosa, porque tienes información que no sabes que tienes y eventualmente esa información tiene que ser utilizada. Tú me preguntas qué tanto la inteligencia artificial se está utilizando. Se debe utilizar cada vez más. Se está utilizando, pero se debe utilizar más. ¿Para qué? Para saber que el perfil transaccional de una persona, por ejemplo tú, Octavio, o cualquiera de los que nos observan, una persona que tiene un perfil transaccional determinado, que tiene el pago de una nómina en una cuenta bancaria, que suele operar en ciertos negocios con cierta periodicidad, paga sus recibos de manera puntual, tiene una hipoteca, viaja 1 o 2 veces por año, tiene un perfil transaccional perfectamente establecido. De pronto nos cae la pandemia y todos, pues quédate en casa. De inmediato las alertas empiezan a prender porque Octavio, que no solía comprar en Internet, ya compra en Internet. Y ahora el supermercado lo pide en Internet, y las donas y el café y el ejercicio, absolutamente todo lo está haciendo a través de mecanismos tecnológicos. ¿Eso significa que hay que prender las alertas? Si solamente utilizáramos un sistema automatizado y le pusiéramos una alerta de cuando Octavio opere más de X cantidad de dinero en Internet, me prendes una alerta, eso no es inteligencia artificial, eso es un sistema automatizado. La inteligencia artificial nos refiere a toda la combinación de los ingredientes donde se empieza a aprender justamente con el uso de esta tecnología, con el uso de estos ingredientes para saber si la nueva normalidad de Octavio desde su perfil transaccional cada vez está siendo más razonable o eventualmente efectivamente está desviándose y está utilizando recursos de naturaleza ilícita, está teniendo más depósitos o más transferencias de dinero en efectivo provenientes de clientes que antes no se tenían detectados. Es decir, está el cúmulo de información que entre más podamos analizar esa información, yo te diría, podemos ser más predictivos. Y al ser predictivos, no nada más como Comisión Nacional Bancaria, sino como entidades, te sirve enormemente para poder ver hacia dónde va un cliente determinado u otro en su normalidad de pagos, en su índice de morosidad, si se va a tardar o no, si eventualmente va a recurrir a elementos de liquidez en lugar de solvencia, en fin. Bienvenida a la inteligencia artificial y yo creo que es un factor que cada vez más se usa en el sistema de prevención de lavado de dinero. Exacto. ¿Y existe alguna herramienta, Sandro, para optimizar esta labor de prevención y combate del lavado de dinero ya actualmente o se está desarrollando? No sé. Aquí yo distinguiría, Octavio, una herramienta en el mercado, hay un montón de herramientas en el mercado que son de mucha utilidad. Las entidades están desarrollando incluso sus propias herramientas. Nosotros como Comisión Nacional Bancaria de Valores, por supuesto, no nos podíamos quedar a la espera y hemos estado trabajando en un proyecto denominado RegTech for Regulators Accelerator, una empresa que se llama R2A, patrocinado por la agencia norteamericana, una agencia internacional de desarrollo, United States Agency for International Development, o USAID, la Fundación Rockefeller Philanthropy,
En fin, hemos estado al pendiente de este tema y hemos estado desarrollando un montón de herramientas a lo largo de los últimos años. Estas herramientas están desarrollando una plataforma que podrían automatizar procesos que antes se hacían de manera manual y ahora se hacen a través de recolección de datos, ¿no? Es decir, recoges información después de las visitas que haces en una de las entidades y esta información lo que te permite es procesarla, analizarla en mucho menor tiempo, mucho más rápido. Y con esto lo platicábamos justamente, tener señales de alerta, señales de tratamiento de clientes, de reportes mucho más claros, ser mucho más asertivos y saber concretamente si una entidad está o no está tratando de la misma manera a un cliente que se comporta como otro. Es decir, distinguir las diferencias, ver las deficiencias en el tratamiento. A esta plataforma, Subtech, yo te diría, sabemos que es una de las muy pocas o quizás la única que se está desarrollando a nivel mundial en materia de prevención de lavado de dinero desde la perspectiva de la autoridad. Evidentemente, todos los homólogos supervisores en la materia a nivel mundial tienen sus propios laboratorios donde están analizando qué herramientas o qué algoritmos podrían servirles para realizar esta tarea. Nosotros ya tenemos una herramienta, la estamos incluso terminando en estos dashboards o tableros que mencionaba, para poderla poner en marcha y hacer prácticamente las visitas de supervisión que hacemos en la Comisión Nacional Bancaria con la ayuda de esta herramienta. Buenísimo. Se ve que han estado trabajando en ello. Entonces, la prevención y el combate del lavado de dinero siempre implica un reto, ¿no? Para el gobierno y para todas las entidades que están alrededor de las operaciones financieras. Y sabemos, por lo que nos estás diciendo, y vemos que se trabaja arduamente en la identificación, prevención y mitigación de riesgos. Y en ese orden de ideas, me queda claro que nos estás estableciendo cómo la inteligencia artificial puede incidir, pero no sé si se pueden generar procesos de supervisión más eficientes, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando, porque cada vez más los datos son complejos, cada vez más las operaciones se van volviendo más complejos y es un gran volumen de datos a analizar, ¿no? ¿Hasta qué punto es confiable entonces la inteligencia artificial para la toma de decisiones? Por ejemplo, no sé si se pudiera, por medio de la inteligencia artificial, se pueda tomar la decisión de imponer una sanción. Mira, es una buena pregunta. Yo te diría, la toma de decisiones, como todo en la vida, querido Octavio, tiene grados, gradientes, escalones. Hay decisiones que puedes tomar con base en información de inteligencia artificial. Si tú le preguntas a Google, a Alexa, a Siri, si va a llover hoy o no, y de eso tomas una decisión de si ponerte un abrigo o no, hay decisiones que si te equivocas, digamos, si se equivocó el algoritmo, la consecuencia no es tan grave. Pero si además de que, digamos, no es un tema inicial, no es un tema, no es una prueba de a ver qué tal nos resulta preguntarle a una máquina, a una plataforma, un algoritmo concreto, sino que además tiene ensayo y error. Es decir, nos hemos llevado tiempo para que a través de esta plataforma que estamos desarrollando, ver qué tanto se aproxima al criterio humano del experto. Y lo que estamos tratando de hacer es implementarle, transmitirle, programarle el conocimiento de los expertos supervisores en la materia, con una serie de algoritmos, decenas de algoritmos, si no es que centenas de algoritmos, de fórmulas, a través de las cuales el análisis de la información, ese análisis de la información a través de estos algoritmos, nos van a dar un resultado determinado. Cuando este resultado lo comparamos con la realidad y vemos que se asemeja, entonces el margen de error es menor. Y vuelvo a lo siguiente, y regreso a tu pregunta, mejor dicho.
¿Se vale eventualmente sancionar con base en la información de la inteligencia artificial? No será la primera acción que tomemos. Nuestra pretensión, nuestras miras no son a sancionar. Evidentemente nos van a ayudar en la tarea de supervisión, pero nunca vamos a, digamos, a suplir la tarea del experto, y son tareas que se tienen que evaluar después de los resultados. Decía yo al inicio, Octavio, tienes información obtenida de las plataformas tecnológicas, de esta inteligencia artificial, te dieron información mucho más nutrida que un disparo de escopeta aleatorio a los expedientes, ya tienes información más precisa. Sobre eso, ahora sí, va la parte técnica de supervisión específica, y sobre esta última, la parte de las sanciones. Me queda claro que el objetivo no es ir a imponer la sanción, pero sí identificar ciertas acciones, ¿no? Que pueda tener alguna institución. No sé, me gustaría saber o preguntarte por qué la CNB ha decidido entonces implementar inteligencia artificial en los procesos de supervisión. Digo, obviamente no va hacia el camino de la sanción, pero sí para de alguna manera tener un control o ir alineando, ¿no? Mira, yo te diría, ¿por qué la comisión inicia una herramienta de esta naturaleza? Porque estamos conscientes de que la tarea de la Comisión Nacional Bancaria es muy importante, porque estamos conscientes que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene gente técnica, preparada, y porque también estamos conscientes que el gran reto que tenemos frente, que es supervisar a todas las entidades, es tan grande que si no hacemos un enfoque basado justamente en riesgos y utilizamos los mejores elementos para supervisar los elementos más riesgosos, es decir, si no utilizamos esta tecnología para ayudarnos, no sería imposible. Si no fuera gracias a estas herramientas, no nos daría la vida, ¿no? Estaríamos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, y no seríamos tan asertivos. La tecnología nos permite concentrarnos en las partes estratégicas que nos tenemos que concentrar, mientras las herramientas tecnológicas avanzan y supervisan. ¿Qué experiencias podemos tener donde se haya utilizado? Yo te diría, prácticamente hoy, todos los reportes de operaciones inusuales que presenta el sistema financiero lo está haciendo a través de un mecanismo de inteligencia artificial, y este mecanismo de inteligencia artificial, cada una de las entidades lo está haciendo de manera muy puntual. Entonces, una experiencia, yo te diría, cualquiera de los reportes que se hacen hoy, aplican justamente un análisis del perfil transaccional del cliente, umbrales establecidos en la norma y el conocimiento experto que de alguna manera las máquinas empiezan a tener, analizar, levantan la bandera, y por eso hay un comité, ¿no?, formado por nosotros, los seres humanos, donde la máquina dijo que esto no le sonaba bien. Ahora sí vamos a analizarlo con toda la información para saber si efectivamente estamos frente a un caso inusual de sospecha, o a lo mejor la máquina se equivocó, o es un caso atípico, pero está justificado. Yo te diría, todos los días la inteligencia artificial está operando en nuestras instituciones. Es decir, un poco a manera de conclusión, tú dirías que la inteligencia artificial puede ser mejor que la interpretación del ser humano, ¿no? Porque luego los procesos de interpretación de normas o aplicación de criterios, pues el factor humano es importante, pero lo que entiendo es que sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver esto para manejar volúmenes, grandes volúmenes de datos. Por lo general, un algoritmo requiere de cierto, digamos, se le llama entrenamiento, ¿no? Con datos. ¿Cómo se ha asegurado que estos datos sean representativos y sean justos también para el momento de Ese es llegar a una justamente el gran conclusión? reto, Octavio. La información, como decíamos, cuando no se explota, cuando no se utiliza, puede ser hasta dañina. Pero también la información que no está propiamente obtenida, Claro. la información que está con errores, la información que no se puede explotar. Entonces, el gran reto, yo te diría, es primero hablar de lo mismo. Hay un gran cuento que seguramente me habrás oído a lo mejor alguna vez contar,
de una tormenta donde va un barco en alta mar y de pronto el capitán, mientras atraviesan esta tormenta, uno de estos barcos con una vela enorme, de estos barcos de vela, el capitán grita: marineros, arriad el foque. El segundo de a bordo replica: arriad el foque, marineros. Abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, marineros. Orzad a estribor, grita el capitán. A estribor, orzad la nave, grita el segundo de a bordo. Mientras tanto, la tripulación corremos desesperados de un lado al otro, mientras la tormenta arrecia. Si no encontramos pronto un diccionario, nos carga la tristeza, diría. El cuento justamente va de eso. Si no hablamos el mismo idioma, no sabemos las instrucciones, no sabemos los caminos que tenemos que tomar. Lo mismo pasa con los sistemas. Si los sistemas no están perfectamente establecidos y claros de cuál es el camino que tienen que tomar de acuerdo a la información que les damos, al insumo que les nutrimos, evidentemente esos sistemas van a producir información equivocada. Entonces, el primer gran reto que tenemos todos es la información, limpiarla, extraer la información que realmente requerimos, entender la información que necesitamos entender y después el desarrollo de los algoritmos para que sepamos perfectamente bien que esas fórmulas nos van a llevar a un ejercicio óptimo, en nuestro caso, de supervisión. Sandro, sin duda nos lo explicas de una manera bastante didáctica, incluso diría yo. Te lo agradezco muchísimo porque creo que nos vas dejando en la conversación muy claro cada uno de los puntos. Lamentablemente el tiempo también es limitado. Me gustaría seguir conversando contigo, pero tenemos que cortar un poco. Algo, no sé, algo que quisieras agregar en este tema de la tecnología y la prevención del lavado de dinero. Dos mensajes muy breves. Por supuesto, el decirte, compartirle a tu auditorio, no tenerle miedo a la tecnología, no tenerle miedo. La innovación, sin duda alguna, en las tareas que hacemos, nos pueden dar temor, ¿no? Podemos tener miedo y si nos equivocamos. Para ello, lo que yo sugiero siempre es generar un laboratorio, un perfil focalizado, específico, para que durante ese laboratorio se desarrollen herramientas, ir echando a andar la maquinaria con la herramienta, y ya que vemos que la herramienta no tiene error, dejar a la herramienta funcionar. Y nosotros, que somos lo más valioso que puede tener una entidad, una institución, pública o privada, las personas, los seres humanos, dedicarnos a crear justamente las mejoras para esos procesos que eventualmente con el día a día, la chamba, el dinamismo, a veces no nos da tiempo de poderlo hacer. Ayudarnos de la tecnología. Y número dos, agradecerte a ti, a tu auditorio, la atención que me han dado, el espacio que me han concedido y por supuesto encantado, platicamos las veces que se pueda. Perfecto, Sandro. Un placer tenerte aquí con nosotros. Esta es tu casa. Y bueno, pues son temas muy relevantes para la audiencia también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las entidades que están involucradas con la prevención del lavado de dinero y la regulación también tecnológica. Sandro, muchas gracias. Gracias a ti, Octavio. Esperamos verte pronto, como dices, por acá. Y por supuesto, bueno, muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. No olviden suscribirse y recomendar Hablemos TV, el canal jurídico financiero.